¿Cuál ha sido tu peor experiencia con el chico bueno? Cuando estaba en primer año de secundaria, hice amistad con un chavo de último grado. Rápidamente él empezó a sentir algo más y me invitó a salir. Yo le dije que no, de forma amable, porque ni me interesaba ni tenía permitido salir con nadie, aunque quisiera. Al principio parecía aceptarlo con tranquilidad, pero no dejaba de recordarme lo que sentía por mí. Todos los días regresaba al tema. Yo le repetía pacientemente que ni mis sentimientos ni las reglas de mis padres iban a cambiar, y él siempre respondía algo como: sí, sé que no esperas nada de mí, solo quiero que sepas que te quiero. Pensé que estaba bien, total, no esperaba nada de mí, hasta que empezó a exigir cosas. Me pedía un beso cada día. ¿Me das un beso? No. ¿Puedo darte un beso yo? No. Ni siquiera tiene que ser en los labios, no. En la mejilla, entonces, no. En la frente, no. En el dorso de la mano, no. Era la misma conversación, día tras día. Un día, en vez de pedir un beso, me solicitó un abrazo. Se disculpó por ser insistente y prometió tratar de ser más cuidadoso. Accedí y lo abracé, porque parecía una petición más inocente, y estábamos con otros amigos y compañeros, así que pensé que no intentaría nada fuera de lugar. Pero no me tocó de manera inapropiada. Lo que hizo fue algo distinto. Él era mucho mayor que yo y me levantó del suelo. Me apretó con tal fuerza que sentí como mis vértebras crujían y el aire me faltaba. No podía respirar lo suficiente para pedir ayuda. Le supliqué que me soltase, le dije que me estaba lastimando y él solo esbozó una sonrisa y me susurró. Empecé a perder la conciencia, así que lo pateé en el estómago. No me soltó, pero aflojó lo justo para que pudiera liberar un brazo y darle un puñetazo en el rostro, y eso fue lo que al final hizo que me soltara. Intentó agarrarme de nuevo, pero lo volví a golpear. Entré en modo de lucha o huida, y debo admitir que en un momento sí me desvanecí, por lo que siguió lo recuerdo de manera fragmentada. Pero tengo muy claro que lo vi arrastrándose en el suelo mientras alguien me sujetaba con fuerza. Mis amigos me contaron que lo había derribado y me había lanzado encima, intentando arrancarle los ojos y gritándole que iba a acabar con él, hasta que uno de ellos me separó. Les conté a todos lo que sucedió. Algunos me creyeron, muchos no. Después de una semana escuchando que exageraba y que debía disculparme, decidí confrontarlo, acompañada por una buena amiga que estuvo presente. Le pregunté si me había lastimado a propósito y admitió que sí. Le pregunté por qué y respondió: porque eres mía y puedo hacer contigo lo que quiera. Actúas como si no fueras mía, por eso te estaba castigando. Pero eres mía y siempre serás mía, porque siempre te voy a querer. Nunca volví a hablar con él. Intentó seguirme la pista, pero mis amigos, los que me quedaron después de que la mayoría decidiera que yo era el problema, que estaba inventando todo y perjudicando a un pobre muchacho inocente, lograron que nunca se acercara. Yo aprendí a evitarlo para que no descubriera dónde vivía. Unos meses después se graduó y, afortunadamente, jamás volví a verlo. Tuve una cita terrible con un tipo buena onda llamado Josh allá por 2002. Decidimos ir de excursión en nuestra cita, pero él no paró de presumir lo inteligente que era. Se la pasaba diciendo que era más listo que cualquiera que había conocido. Que tan listo que sabía que no valía la pena ir a la universidad porque el colegio comunitario era igual de bueno y mucho más barato. Según él, todos los que iban a la universidad eran unos idiotas, y los que no hacían las cosas exactamente como él eran unos tontos de bajo coeficiente intelectual. También se dedicó a criticar a todos sus compañeros de trabajo, asegurando que eran unos ineptos. Según Josh, él era el mejor empleado que la Geek Squad había tenido en toda su historia y que la tienda donde trabajaba, Best Buy, se caería a pedazos sin él. Además, se quejaba de lo difícil que era para él encontrar novia, porque según Josh, las mujeres tenían un IQ muy bajo y no podían seguirle el ritmo a su intelecto superior. Que las mujeres eran tontas, pero él no, claro, él estaba bien. Honestamente, no podía esperar para llegar a casa y bloquearlo de todos lados. Editar. Lo conocí en Yahoo Personals. En ese lugar parecía decente y después de una breve conversación acordamos la cita. Sí, en esa época usábamos AIM y Yahoo Messenger y fue ahí donde lo bloqueé. No sé qué fue de Josh después ni me importa. No me interesa escuchar su versión porque él fue un idiota y probablemente sigue siendo igual. Y no estaba gorda. La mala actitud y la horrible personalidad que mostró en esa cita fueron 100% culpa de Josh, no mía. Me uní a un grupo de videojuegos y, poco a poco, comencé a conectar con alguien hasta que acabamos forjando una amistad muy cercana. Pasaron 3 meses y finalmente, él me confesó que sentía algo más allá de la amistad. Le respondí que no compartía esos sentimientos. Sorprendentemente, aceptó con madurez y dijo que estaba contento con mantener nuestra relación como amigos.
antes de que la situación tomara un rumbo complicado. Ya nos habíamos enviado tarjetas de Navidad, por lo que él conocía mi dirección. Pero ahí comenzaron las señales de alerta. Pequeños indicios de ansiedad que, con el tiempo, fueron creciendo. Pronto empezó a llamarme sin descanso, hasta 50 veces al día. Necesitaba estar en contacto permanente. Lo que antes eran conversaciones se transformaron en un acoso constante. Inventaba historias sobre hechos que nunca ocurrieron. Me lanzaba insultos y estallaba en ira si no le respondía en menos de 30 segundos. Intenté distanciarme, romper el contacto, pero eso solo avivó la tormenta. Llegó al extremo de proclamar en voz alta que pondría fin a sus días si yo no le hablaba. Tenía apenas 18 años y sentía que era más sencillo mantener la calma y ceder que enfrentar el caos que se desataba cada vez que intentaba apartarlo. Después comenzaron los regalos. Me enviaba cosas a mi casa e incluso aparecía varias veces por semana, a pesar de vivir a casi 480 kilómetros de distancia. Además, difundía entre todos una versión completamente distorsionada de sus actos, presentándose como víctima y tratando de justificar todo a su favor. Al final, la única manera de encontrar un cierre fue cuando recurrí a la policía. Ahora, su familia entera aún me señala y me culpa por todo lo sucedido. Lo conocí cuando tenía 16 años y él 20, jugando League of Legends. Seguíamos coincidiendo en las mismas partidas hasta que al final nos agregamos como amigos y empezamos a jugar en equipo. Vivíamos en la misma ciudad y un día hubo un encuentro para jugadores. Ahí nos encontramos en persona unos meses después de haber jugado juntos casi todos los días. No tenía muchos amigos, así que me apoyé mucho en él durante esos encuentros. Íbamos todos a un cibercafé, ordenábamos pizza y jugábamos League of Legends. Él era amable, me recogía y me llevaba a la ciudad. O iba en tren hasta donde yo vivía y me acompañaba a aprender a usar el transporte público. Realmente lo veía como mi mejor amigo. Pero con el tiempo, creo que se impacientó. Se puso celoso porque yo tenía un crush con un chico de mi grado y se quejaba pensando que tenía ese otro que él no. Siempre sacaba a relucir todo lo que hacía por mí, diciendo que nunca pedía nada a cambio. Quería que perdiéramos la inocencia juntos, quería que fuera yo. Nunca cruzó ciertos límites mientras yo era menor de edad, una especie de lado positivo, supongo. Yo me fui alejando y él finalmente me dejó ir. Pasaron 2 años, yo ya tenía 18. Lo volví a ver en un gran evento de League of Legends en nuestra ciudad y empezó a hablar conmigo. Fui ingenua y lo perdoné. Porque, ¿cómo odiar a alguien que solo quería estar contigo? Me ofreció llevarme a casa, acepté porque ya era tarde y nos habíamos quedado hablando mucho tiempo, pero había cambiado. Al parecer, había empezado a ir al gimnasio. Se puso en forma, empezó a salir con chicas y perdió su inocencia. Le dije que qué bueno por él. Entonces comenzó a contar cómo le encantaba salir con mujeres más jóvenes que él. Como yo, cómo esas chicas asiáticas se rendían ante lo que él representaba y cómo las conquistaba con facilidad. Yo me sentí incómoda, porque soy una chica asiática. Me preguntó si ya había tenido algo con alguien, como si pensara que antes me había negado por ser fría o algo así. Ya casi estaba llegando a casa, y entonces le envié un mensaje a mi papá para que me esperara en la puerta porque me sentía inquieta. Fue entonces cuando me soltó la pregunta, si quería ver su intimidad, le dije que no. Luego me pidió que cambiara la canción y, al bajar la vista, sí, la tenía expuesta. Sonreía, pensando que me iba a impresionar o que iba a sentir deseo, pero fue todo lo contrario. Abrí la puerta del auto mientras todavía se movía. Él empezó a proferir insultos y frenó de golpe. Yo simplemente me bajé y le dije que nunca volviera a hablarme. Estaba casi en mi casa y vi a mi papá, parado al final de la entrada, como un guardián en la oscuridad. Corrí hacia él, y él se acercó furioso hacia el auto. Regresé adentro y no pasó mucho tiempo antes de que mi papá también entrara conmigo. Bloqueé a ese tipo en todas las plataformas, excepto en Snapchat, donde luego me mandó una ráfaga de insultos antes de bloquearme también. No fue necesario decir mucho después de eso. Amo a mi papá y aquel día en que me salvó. Cuando tenía 20 y tantos años, viví durante un año con un compañero de trabajo que también era mi mejor amigo. Yo soy lesbiana, y en ese entonces tenía una novia a distancia. Ellos habían formado su propia amistad cuando ella venía de visita. Un fin de semana, yo me fui a asistir a una boda, y sin avisarme decidió mudarla a nuestra casa. Cuando regresé y vi esa sorpresa, me quedé paralizada. Ella me contó que él estaba seguro de que yo quería que ella se mudara, pero que yo tenía miedo de decírselo, así que quiso darme una sorpresa. Para que quede claro, en ese momento yo no deseaba que viviéramos juntas. Durante los primeros 6 meses después de que ella se instaló, él se mostró como el típico buen tipo.
Los tres convivimos bien y logramos formar una amistad increíble, con comidas en familia, noches de películas y salidas juntos. Pero una noche quiso convocar una reunión con nosotras. En un momento muy serio y cargado de emociones, nos confesó que quería formar una familia con nosotras, que pensaba en que él iba a ser el padre de su hijo y que los tres viviríamos juntos el resto de nuestras vidas. Nosotras pensamos que estaba bromeando, pero él estaba al borde de las lágrimas porque eso significaba mucho para él, y decía estar enamorado de las dos. Las dos rechazamos la idea y hablamos en privado sobre lo incómodo que fue todo eso. Pasaron los meses y ahí comenzó a comportarse distinto. Empezó a enfrentarnos, dejó de cumplir con su parte de las tareas de la casa y nos lanzaba insinuaciones sobre infidelidades. Cuando finalmente decidimos mudarnos y poner fin a nuestra relación, él intentó salir con ella de inmediato, pero ella cortó contacto porque él se volvió demasiado insistente. Tratamos de mantener una relación cordial porque seguíamos trabajando juntos, pero él continuó con comentarios de connotación sexual inapropiada y finalmente tuve que buscar otro empleo. Un año después, me pidió salir a caminar para intentar reparar la amistad. Me entregó una carta en la que decía estar enamorado de las dos y que nunca se había imaginado sufrir un desamor de dos mujeres a la vez. Nos responsabilizaba a ambas por no haber terminado la universidad, por vivir en un departamento que consideraba inferior y por no estar donde él quería en la vida. Fue una experiencia muy extraña, manipuladora y dolorosa, porque antes de convivir parecía realmente uno de los buenos. Un día, durante mi hora de almuerzo, fui al centro de la ciudad y comí rápido en una mesa al aire libre, sola. Mientras estaba ahí, un hombre que pasaba se detuvo, me dijo que era muy hermosa y me pidió mi número. Yo, con mucha cortesía, le agradecí y le dije que no daba mi número a desconocidos. Él lo tomó con calma, me deseó un buen día y se fue sonriendo. Unas horas después, ya de vuelta en la oficina y concentrada en mi trabajo, alguien llamó para avisar que quería dejar una entrega. Nuestra oficina tenía control de acceso con tarjeta, y yo era la recepcionista, así que fui por el paquete. Para mi sorpresa, era el mismo hombre y la entrega era un pedido de comida para alguien en el edificio. Hice esa broma ligera de, ¿tú otra vez? Y nos reímos los dos. Entonces él soltó algo como, ¿esto tiene que ser destino, no crees? Pero yo solo seguí adelante, le agradecí la entrega y entré con ella. De camino a entregarle la comida a quien le correspondía, me encontré con ella a mitad del pasillo. Le comenté algo así como, no te olvides de recoger tu comida. Acabo de tener el encuentro más incómodo con el repartidor. Ella me dijo que justamente estaba yendo por eso, y que solo se suponía que la dejaran ahí. Llámame desconfiada, pero eso me dio un poco de mala espina. Por supuesto pensé que era una coincidencia desafortunada. Estaba casi segura, pero no podía sacármelo de la cabeza. Pasaron varias horas y ya casi al final del día estaba ayudando a organizar un closet en la parte trasera, cuando otra recepcionista vino para avisarme que había alguien en la recepción para verme. Se me cayó el alma al suelo, ya sabía quién era, y tenía razón. Nunca olvidaré la expresión congelada de mi compañera cuando, manteniendo la distancia, le pregunté, «Hola, ¿cómo entraste aquí?», antes de cualquier otra cosa. Él repitió que pensaba que yo era muy hermosa y que de verdad quería invitarme a salir. Aunque parecía sincero, yo ya estaba convencida de que me había seguido desde el restaurante donde hablamos, que se fingió repartidor para poder entrar al edificio y que ahora volvía a hacer lo mismo, pero ya dentro. De nuevo, le respondí con un no educado. Él bufó, lanzó los brazos hacia los lados y dijo, como frustrado y esperando una respuesta, «¿Y bien?». Mi compañera y yo no reaccionamos de inmediato. Y entonces él se disculpó en broma, exagerando, como diciendo, «Oh, perdón por halagarte», y finalmente se fue. La cantidad de murmullos de «¿Qué demonios?». Apenas se cerró la puerta me hace reír ahora. Pero en ese momento estábamos realmente asustadas, tratando de decidir si llamar a seguridad. Ella no le había dejado entrar y no había cámaras en la entrada principal. Avisamos a mi jefe, quien nos tomó en serio y pidió que la seguridad revisara el estacionamiento para ver si alguien andaba por ahí, además de quedarse un rato custodiando mientras los empleados se iban. También envió un correo recordando que no debían dejar entrar a nadie que no conocieran. Nunca volví a verlo, pero la situación me dejó con escalofríos. Si realmente me siguió desde el restaurante, podría haber estado afuera por horas. Y si sí era repartidor, aún así pudo regresar y entrar a un área restringida solo para empleados y visitantes autorizados. Ahora él sabía dónde trabajaba, así que podría haber aparecido en cualquier momento si quisiera. Por eso, durante el tiempo que trabajé ahí, siempre me aseguré de salir acompañada en grupo.
Cuando tenía unos 18 o 19 años era un chico bastante geek y la verdad, sigo siéndolo. Un día, empecé a hablar por internet con un muchacho que conocí gracias a un grupo de fans de una serie de televisión que nos gustaba a los dos. Él parecía buena onda, tenía una edad similar a la mía y vivía a solo como una hora en tren. Yo tenía algunos episodios de la serie que él no tenía. Y después de unos meses de intercambiar correos amistosos, quedamos en que él vendría a mi ciudad para copiar las cintas. Esto era en la época en la que todavía usábamos Herpes y DVD, así que no era tan fácil pasarlos en línea. Antes de la visita, ya le había contado que en mi casa estarían mis padres y mi hermano, y le dije que podía quedarse a cenar antes de tomar el tren de regreso. Nos encontramos en el centro y todo parecía ir bien. Regresamos a mi casa, saludamos a mis padres y entonces él empezó a lucir mal, me dijo que se sentía enfermo. Mientras grabábamos las cintas pasó la mayor parte de la tarde encerrado en el baño, devolviendo la comida. Estábamos todos preocupados pensando que tal vez era una intoxicación alimentaria o algo así. Me sentí decepcionado porque esperaba que tuviéramos una tarde divertida, nerds complicándonos con la serie. Ya habíamos hablado de cuáles episodios íbamos a ver y planeábamos charlar de muchos otros temas geek en persona. Pero en cambio, salió del baño, recogió las cintas con mucha frialdad y dijo que se iba a ir temprano. Lo acompañé en silencio hasta la estación, le di un abrazo confundido y le dije adiós. Pensé que tal vez todavía se sentía mal o que estaba avergonzado por cómo se había sentido. Unos días después, me escribió un correo diciendo que no podía dejar de pensar en ese abrazo y me preguntó si quería ser su novia. Yo no sentía atracción por él y realmente lo veía solo como un amigo. Así que rechacé la propuesta con la mayor delicadeza posible. La respuesta no fue buena, se enojó bastante. Al parecer, él se había convencido de que yo lo había invitado a mi casa para algo más íntimo, a pesar de todas nuestras pláticas sobre mi familia estando en casa y los planes para ver la serie juntos. Revisé nuestros correos y no veía en ningún momento que le hubiera dado esa impresión. Pero él me acusó de hacerle daño a propósito y hasta quería que le pagara el boleto de tren. Fue horrible darme cuenta de que él solo había aceptado venir porque pensaba que eso iba a pasar y que, de no ser así, yo no valía ni su tiempo ni su viaje. Ahora creo que o bien se emocionó tanto pensando en eso que en verdad se enfermó, o que se escondió todo ese tiempo en el baño solo para evitar tener una conversación normal conmigo mientras grababa las cintas. Quizás las dos cosas fueron verdad. Después de eso, nuestro contacto se fue apagando porque él mostró cómo era realmente. Como al año y medio, recibí un correo seco diciéndome que ahora tenía novia, así que había perdido mi oportunidad. Y una foto mostrando que las cintas que le había grabado se habían derretido y estaban en la basura. Este tipo, pasamos años juntos y yo lo consideraba un buen amigo. Jugábamos videojuegos, salíamos a comer, cosas así. Cuando terminé con mi ex, me costó muchísimo. Él era una buena persona, pero yo no era feliz en esa relación. Le estaba contando eso por mensajes y de repente me manda un texto larguísimo diciendo que había esperado tanto tiempo por mí, que ahora sentía que era su turno. La verdad, no sabía qué responder y no le contesté. Entonces me escribe: aunque no quieras salir conmigo, puedo darte algo físico. Le dije que no íbamos a hablar de eso y empecé a tomar distancia. Él se disculpó, pero seguía insistiendo en que fuera a su casa a tomar casi todos los días, y eso me ponía incómoda. Cuando dejé de salir con él y casi no le hablaba, empezó a intensificarse todo. Se presentaba en mi trabajo para quedarse afuera mirando fijo, y me mandaba Snapchats llorando con mensajes como: por favor, puedo hacerte tan feliz, no es justo, o si alguna vez me importaste solo dame una oportunidad. Así que terminé bloqueándolo por completo en todas partes. Pasaron varias semanas y yo empecé una relación con el que ahora es mi esposo. Lo hicimos oficial en Facebook y todo. De repente, recibo un mensaje de un número desconocido que dice: ahora entiendo por qué no me dabas tiempo, y unos minutos después, maldita zorra, el tipo estaba totalmente loco. Estoy segura de que quería que me embriagara para aprovecharse de mí, y aún me alegro de no haber vuelto a ir con él. Me rompió el corazón darme cuenta de que alguien a quien creía un buen amigo solo estaba esperando el momento para lanzarse. Perdí a una amiga durante una noche agitada en una ciudad desconocida. No respondí a sus llamadas y la buscamos durante más de una hora. Me dijo un radio de menos de 1 kilómetro. Finalmente, recibimos una llamada de un hombre amable del bar que, según decía, la había visto caminando sola y la había llevado a su departamento. Al notar que su teléfono no dejaba de sonar, decidió contactarme para avisar. Efectivamente, ella estaba dormida en su sofá. Le agradecimos, la recogimos y nos retiramos. Un par de días después, ese hombre me llamó nuevamente para invitarme a salir.
Le rechacé la invitación con cortesía, en ese tiempo tenía pareja. Pero de todas formas habría dicho que no. Al parecer, eso le cayó muy mal, porque me comentó que yo le debía algo por no haber abusado de mi amiga cuando tuvo la oportunidad. Literalmente, me dijo que podría haber hecho con ella lo que quisiera y ni siquiera necesitaba avisarme. Pero que al menos debía darle las gracias. Le expliqué que no hay ningún mérito en respetar a alguien. Entonces comenzó a insultarme, a decir que él era un veterano, cuestionando cómo me atrevía, y demás. Terminó la llamada y lo bloqueé al instante. Un hombre con un sentido de derecho profundamente perturbador. No van a creer lo que me pasó con un tipo con el que solía platicar en mi camino al trabajo. Era súper torpe, y la verdad yo solo hacía conversa por cortesía porque en realidad solo quería leer mi libro. Pues un día, este hombre se me acerca en la estación del tren y me dice que me vio con mi esposo y mis hijos. Ahí fue cuando perdió el control. Empezó a acusarme de darle falsas esperanzas. Me lanzó insultos hirientes, amenazó con quitarse la vida, se quebró en llanto desconsolado y hasta me suplicó que dejara a mi esposo por él. Y para rematar, quedó murmurando en voz baja, sin dirigir la palabra a nadie en particular, preguntándose por qué siempre le ocurrían esas cosas a él. Aclaro para quienes leyeron esto y pensaron, ella parece de las que necesitan que le manden una foto inapropiada. No es así. Les pido por favor un poco más de respeto. Estaba pasando un buen rato con un chico mientras salía con unos amigos. Él era súper amable, decía todas las cosas correctas y estuvimos coqueteando un buen rato. Al final, decidí irme con una amiga y me subí al asiento del pasajero de su coche. Ya estaba pensando en la posibilidad de juntarme con él después, cuando de repente llegó caminando hacia el auto, golpeó la ventana con los puños y, sin esperarme siquiera a bajar el vidrio, me preguntó, ¿quieres tener un encuentro íntimo? Le dije que no. Comencé a subir la ventana y entonces él metió los dedos para impedirlo. Se quedó ahí parado, con una expresión de ira profunda, me lanzó un insulto cargado de desprecio y se fue pisando fuerte. Había alguien que se hacía pasar por mi amigo y siempre estaba cerca de mí en las fiestas y esas cosas. Una vez me emborraché muchísimo en una de esas reuniones y yo creía que ahí debería estar segura. Pero lo que él no sabía es que lo escuché decir, mientras me subía al auto de su amigo, esta va a ser fácil esta noche, justo frente a ese amigo. Por suerte, el amigo resultó ser todo un caballero. Me llevó a su cama, se fue a buscar su Nintendo Switch y se sentó en el suelo a jugar. Me desperté a tiempo para verlo jugar y, desde entonces, nos hicimos mejores amigos. Afortunadamente, ese otro tipo nunca intentó nada, y yo lo eliminé por completo de mi vida. Yo mismo, crecí creyendo que el esfuerzo que uno pone en algo siempre se refleja en el resultado. Por eso, cuando vi esa escena en 10 cosas que odio de ti, donde el personaje de Heath Ledger canta frente a un grupo de personas y Julia Stiles se derrite, pensé que eso era lo que uno debía hacer. Yo lo intenté, no funcionó. Fue un desastre para mí y para la persona que me gustaba, y ese es solo un ejemplo. Me llevó mucho tiempo entender que las personas no son robots ni máquinas, y que el esfuerzo no siempre garantiza un resultado. A veces simplemente no sienten lo mismo por ti, y está bien. De hecho, aceptar sus sentimientos es mucho más respetuoso que insistir y colmarles de adoración o halagos solo porque tu primer intento no tuvo éxito. Además, soltar ese apego es muchísimo mejor para tu salud mental. Recuerdo que fue liberador cuando estaba saliendo casualmente con alguien, y ella me llamó para decirme que se había comprometido con otra persona y que ya no podía seguir saliendo conmigo. Mi respuesta fue simplemente, gracias por decirme, lo aprecio y te deseo la mejor de las suertes. Me gustaba mucho, pero al aceptar la realidad y seguir adelante, me sentí muchísimo mejor. Ahora todo está bien. Mi vida amorosa en mis 30 fue mucho más tranquila con esta mentalidad. Y llevo 7 años de casado con 2 hijos. Los buenos chicos sí pueden cambiar, pero todo empieza por entender que las personas no son programas de computadora que se pueden hackear. Yo solía manejar todos los días un carro con muchísima potencia, turbo y un montón de modificaciones. Un día, el turbo simplemente se desarmó por dentro. No me preocupé porque afortunadamente estaba ubicado encima, justo al frente del motor, así que era fácil acceder. Tenía un conocido, al que simplemente llamo el chico, solo un amigo, o al menos eso creía, y un día él se ofreció a ayudarme. Esto es clave. Él fue quien se ofreció, yo nunca le pedí ayuda. Así que vino, me ayudó a quitar el turbo. Pasamos el rato, charlamos un poco, nos tomamos una cerveza o tal vez unas cuantas, terminamos de sacar la pieza y él se fue. Luego mandé el turbo a garantía y tardó como un mes en regresar. En ese tiempo, conocí a FH, un mecánico profesional.
Cuando le comenté que no podía salir con él un fin de semana porque estaba ocupado, me preguntó por qué y le expliqué lo del turbo. Entonces se ofreció a ayudarme a instalarlo de nuevo. Le agradecí y así quedó la cosa. Vino, me ayudó con la instalación, fuimos a comer algo y después se fue a su casa. Tiempo después, el chico me preguntó cuándo íbamos a volver a instalar el turbo, le dije que ya estaba puesto. Algo se puso raro, pero aparentemente me había perdido de todo eso. Comenzó a insistir, como si yo no fuera capaz de hacerlo solo cuando sí sé, y al final no dejó de preguntar quién me había ayudado. Le dije FH. Su respuesta fue, bueno, apuesto a que por lo menos se ganó algo por toda esa ayuda. Y bueno, supongo que sí, porque llevamos juntos casi 18 años. Pero no fue por ayudarme con algo que perfectamente podía hacer solo. Resumen rápido. Un buen tipo pensó que ayudarme con el coche iba a darle chance con alguien, aunque yo en realidad nunca necesité su apoyo. Una vez, salí a bailar con mis amigos y ahí nos topamos con un grupo de hombres que uno de mis amigos conocía. Yo apenas hablé con ellos como 30 segundos, en una disco oscura, y enseguida volví a bailar con los míos. Pero resulta que uno de esos tipos le pidió a mi amigo mi número, y a partir de ahí comenzó a acosarme durante 3 años. Tan intenso fue todo que la policía noruega tuvo que llevarlo a juicio, y aún así seguía mandándome mensajes desde números nuevos diciéndome que estábamos hechos el uno para el otro, hasta que finalmente lo condenaron. Lo conocí durante casi 7 años. Con el tiempo, pasaba por etapas en las que le gustaba literalmente cada chica del grupo de amigos. Para el último año de la secundaria ya se había fijado en mí. Desde el principio, fui muy clara en que no tenía ningún interés en salir con nadie. Las chicas del grupo lo veían como un buen tipo porque él actuaba como si fuera el más inteligente del mundo. Pero en realidad nos trataba mal y no entendía por qué nadie quería estar con él. Cuando empecé a salir con mi ex, él comenzó a patearlo debajo de la mesa del almuerzo, lo insultaba y hacía bromas que me ponían nerviosa. Al final, dejó de hablar conmigo y me dijo que si alguna vez cambiaba de opinión, él estaría ahí. Después de eso, empezó a hablar mal de mí con cualquiera que quisiera escuchar, diciendo que yo le había dado falsas esperanzas. Aunque seguíamos en el mismo grupo, me trataba fatal y casi no cruzábamos palabra. Con el tiempo, me di cuenta de que el grupo era tóxico por muchas más razones y decidí alejarme. Más tarde supe que él decía que yo me había ido porque mi ex me estaba maltratando. Nadie le cuestionó eso. Yo estaba bien, parece que solo querían pintarme como una damisela en apuros a la que solo él podía salvar. Todos siguen siendo amigos, así que tal vez él maduró con el tiempo.